Bueno, hoy voy a hablar del tema postura. No es un tema que creo que vaya a dar para largo, para hacer un video como el anterior de 20 y pico minutos, media hora, pero era un tema que quería hablar, no porque me interesara tanto, tampoco, sino por el hecho de todos los mitos que hay alrededor y toda la desinformación que sale, y sobre todo hoy en día con las redes sociales, sobre las posturas. Es algo yo creo bastante, le diría, mitificado, con muchos mitos al respecto, que aunque parezca algo que es una boludez, alrededor trae consecuencias, sobre todo de fragilidad hacia los pacientes o personas que sufren dolor, sobre las creencias en sí, sobre la salud de la gente, lo que afecta. ¿Por qué motivo? Porque si nosotros tenemos creencias sobre que hay posturas buenas y posturas malas, o cosas que debemos de hacer, cosas que no, vamos a estar con una hipervigilancia sobre qué posturas tenemos a la hora de sentarnos, a la hora de movernos, a la hora de estar en cierta posición, que tal vez evitamos, aunque nos generen un bienestar o una comodidad, porque escuchamos que es mala. Y donde escuchamos eso, vaya uno a saber de dónde sacaron esa información, pero no hay nada al respecto hoy en día que diga que tal postura tiene un beneficio sobre la salud y tal otra postura no lo tiene. Aunque tiene sus matices, realmente, no hay algo directo entre acá estoy bien sentado, todo derechito, y entre mi postura más relajada, con la lumbar curvada y con la pierna cruzada, que diga que esto es malo. Pero sin embargo, podés llegar a ver en redes sociales muchos videos donde alguien te diga, esta postura es malísima, esto va a dañar tus lumbares y te va a dar una hernia, y esta es la correcta y tenés que trabajarla con mi método que yo te vendo, súper caro, más allá de todo el negocio que haya atrás al respecto de eso, eh, más sobre todo sobre estas creencias en salud. Vamos a ir paso a paso, desde abajo hacia arriba, sobre todas las creencias de postura en distintas articulaciones, porque creo que da para explicar cada una. Van a ser todas muy redundantes la explicación que dé, porque no hay mucho para hilar al respecto, pero sí voy a explicar tal vez temas relacionados con cosas que tengan mayor relevancia en cómo tratar un dolor de esa zona, o por qué razón duele, o si importa la postura que tenga. Empezando desde abajo hacia arriba, vamos por los pies y el tobillo. Mucho se habla sobre el pie plano, sobre las plantillas, sobre el arco del pie, eh, y todo lo que ronda eso. Varias cosas para hablar. Primero, que un arco esté vencido o no esté vencido no indica la salud que tengas en tus pies o que te vayan a doler o no, por ejemplo. Uno puede tener un tobillo muy fuerte a causa de el deporte que haga, a causa de hacer gimnasio, a causa de fortalecerlo y demás motivos, y tener un arco caído, que puede ser por muchos factores, factores posturales y genéticos, que estés predispuesto a y toda tu familia tenga pie plano y que vas a estar predispuesto a eso. Hay factores que alteran, como los hábitos deportivos, las actividades que realices y la fuerza que tengan, sí, pero está gran predispuesta nuestra postura en general, ahora yéndonos a los del pie, por la genética que uno tenga. Algo que es bastante simple y que no es 100% directo, pero si ves personas de la misma familia, hermanos, padre, hijo, que tienen posturas similares a la hora de pararse, a la hora de moverse, a la hora de sentarse, ahí te ves determinado porque la genética influye en la postura o la forma en que se mueva de una persona. Como dije antes, cosa que no se suele ver mucho cuando se habla de postura, no hay cosas tan determinantes, sino que hay matices, como te digo, está la genética, pero también están los hábitos deportivos y demás que rondan al respecto de la postura, que también van a influir a la hora de cómo se siente uno, a la hora de cómo se mueva uno,
además de la genética, ¿no? Entonces, primero que nada, quería dejar en claro, pie plano, arco caído, semi vencido, no es igual a no saludable, no es igual a dolor, no es igual a debilidad. No quiero poner en ejemplos puntuales o hablar de, no, porque mi pie o mi arco, porque lo que me pasa a mí no es algo que se pueda contrastar al resto de la población, a la mayoría. Pero para dar un ejemplo, un caso puntual, yo tengo un tobillo que tiende a irse para adentro. Yo no tengo dolores de tobillo, hago una práctica deportiva bastante exigente, tratar de tener rendimiento y no me impide nada. Y hay gente con un muy buen arco plantar que no practica deporte y que le duelen los tobillos. O sea que vos podés tener un arco muy marcado donde tu tobillo no se vence hacia adentro y que te duelan y no tener fuerza en los tobillos, y tener un arco más vencido, pero practicar un deporte que te exija levantar 100 kilos de sentadilla o correr muy rápido o saltar muy alto y tener los arcos vencidos y que no te duelan. Entonces, ese mito es bastante grande alrededor de los tobillos, porque sobre todo, que no me quiero meter con cosas que tengan relación con un negocio, pero las plantillas correctoras de los arcos del pie. Que corregir como dice la palabra no lo hace, porque si vos te la sacás, te vuelve a caer hacia adentro. Por ende sería, eso se le llama una órtesis, ¿sí? Ya quitado el tema de ese mito del arco del pie y de los tobillos, vamos a ir eh, hacia lo que es dinámico con el tobillo. Como por ejemplo cuando, sobre todo en corredores, se dice que cuando un corredor no tiene pisada neutra, que se le dice pronadora, neutra y supinadora, el resto son patológicos. Gente que corre con pisada supinadora o gente que corre con pisada pronadora está mal, hay que corregirlos con una plantilla, hay que corregirlos con una zapatilla, siempre vendiendo algo. Que no hay ningún problema con el marco de tener que vender productos, pero no te garantizan resultados ni hay nada que corregir a través de un producto, porque son diferentes formas de pisar al correr que no tienen por qué ser corregidas. Es como dije en la anterior y como dije que iba a ser redundante, es por la genética de cada corredor que tiene al pisar, simplemente. Eh, porque he visto corredores de élite corriendo con una pisada hiperpronadora, extremadamente más que corredores amateur, y con ritmos que gente amateur no está ni de cerca a lograr y no tiene ningún tipo de patología. Voy a dejar videos para que se vea y se ejemplifique lo que estoy diciendo, y se pueda entender que uno puede tener una pisada pronadora y no sucede absolutamente nada. De hecho, eh, el mismo intento de querer corregir cómo se mueve una persona para ponerlo de otra forma de pisar, es decir, de ponerlo de una pisada pronadora a una pisada neutra, porque creemos que lo correcto le puede ver afectado el rendimiento, porque además del entrenamiento que ya tiene, le sumamos tener que hacer algo de corrección y que una persona esté al pendiente de corregir cómo está moviéndose para hacerlo de la manera correcta. Y no, no hay una manera correcta o incorrecta. Hay una forma determinada de moverse y otra forma. Y hay un montón por cada persona, por cada genética y cada persona de cómo se mueve. Entonces, las pisadas, los arcos, las plantillas correctoras que no te van a quitar el problema. Hasta puede ser, supongamos que te alivie el síntoma, que va a ser por varias causas además. Hasta un mismo efecto placebo puede haber dentro del uso de las plantillas que logren calmarte el dolor. Hay gente que no se los calma, que se los empeora de hecho. Y yo no he conocido un paciente que hasta ahora, en mis 2 años de ejercer la profesión, que tenga que utilizar plantillas sí o sí por algún problema en el pie o en el tobillo, y habiendo visto muchas patologías de pie y tobillo. Porque tranquilamente con ejercitación, cambio de hábitos, entrenamiento, se puede corregir cualquier problemática del pie sin tener que poner ningún tipo de plantilla. Y gente que puede usar zapatillas planas, gente que puede usar zapatillas de correr, los diferentes estilos y gustos para cada persona.
No hay un producto esencial determinado para que todas las personas tengamos que usar o que haya que utilizar para curar una problemática. Todo está siendo parte de los hábitos, del ejercicio, eh, dentro de los problemas generales que se tienen en tobillo y pie. Y no hay un yo soy especial y yo sí necesito sí o sí, o yo no puedo hacer ejercicio por mi pie, no. Todos los pies se pueden ejercitar, que está el famoso no. Yo tengo pie plano y no puedo hacer ejercicio de running. Yo tengo pie no sé qué y no puedo exigirme mucho, solo ejercicio tranqui. Esos son mitos que se generan a veces en salud y que poco tienen que ver realmente como en cómo una persona puede o no ejercitarse. Bueno, creo que terminamos con tobillo y pie. Debe haber muchas cosas más, de muchos mitos sobre eso, pero vamos a pasar para arriba. La rodilla. Vamos a ir con valgo, varo y que es un mito medio ya desterrado, pero el hecho de cuando te moves haciendo una sentadilla que no pase la rodilla de las puntas de los pies es un mito completamente. La rodilla debe pasar la punta de los pies, de hecho, para llegar a hacer una sentadilla profunda, que es necesaria y es saludable para fortalecer las piernas. Así que desterrado ese mito de solo se puede hacer sentadilla hasta que no pasen la punta de los pies. Creo que es, creo que es algo que ya se dejó de hablar hace mucho, pero por si acaso recalcar ese mito que a veces queda entre algunas personas, está bueno. Con el tema del valgo y bar de rodilla es similar a lo que pasa con el arco del pie, porque está muy relacionado tener un pie vencido o un pie que tiende a la pronación con un valgo de rodilla o un varo de rodilla. Eh, pero también he visto muchos atletas de élite con esas características biomecánicas de tener un valgo o un varo marcado y ser perfectos atletas de élite que no hay que corregirle nada, que se están moviendo bien. Pero bueno, hoy día hay muchos videos en redes sociales que te digan, este deportista se lesionó porque y no tiene sentido y es un video sin ningún tipo de lógica ni evidencia de nada, porque todos los deportistas se lesionan alguna vez en su carrera deportiva y no todas las lesiones tienen una relación directa con una forma de moverse de un atleta o la postura que tenga o la biomecánica que desarrolle. Simplemente tuvo una lesión por muchísimas causas, sobre todo en deportes de contacto como el fútbol, o en deportes que no lo tengan, como el running, que es un deporte cíclico, sin contacto y de repetición, pero se generan patologías simplemente por el hecho de la sobrecarga. Entonces, si vos tenés un varo de rodilla, que son las rodillas hacia afuera, o un valgo, que son las rodillas hacia adentro, despreocupate y preocupate más por entrenar de una manera correcta, que sea entrenamiento de fuerza, entrenamiento aeróbico o el deporte que a vos te guste, complementando con las capacidades físicas que necesites en el gimnasio. Y no te preocupes por corregir una compensación que seguramente sea genética en su mayor parte y no tengas por qué corregirla o cambiarla para no hacerte daño. Vamos para arriba con la cadera, algo que se habla muchísimo, o por lo menos yo he visto muchos videos de gente que te dice que la posición de la cadera en anteversión es mala y que la posición en retroversión es buena, o que se diga de todo, que una es buena, que la otra es mala, que una hay que corregirla, que estar sentado siempre tiene que estar la pelvis neutra, porque si no, acá te hernia, acá te hace un pinzamiento. No, no es así. Nosotros podemos estar sentados con una pelvis neutra, podemos estar recostados con una lumbar curvada, o podemos estar en anteversión porque nos gusta esa posición. Y va a depender lo mismo que voy a ser redundante en todo el resto de diferentes posiciones posturales de las que se hablan. Son variantes de una misma posición que se pueden tener y ni una es lesiva ni la otra es buena. Porque yo soy más de tender a estar sentado así, recostado, echado, usar una pierna porque es mi posición cómoda. Y hay gente que prefiere estar erguido con una pelvis neutra y le es cómodo esa postura. Y ni la mía es buena ni la de ellos es mala. Yo tengo que estar en una postura más relajado. Y hay gente que tiene que estar en una postura más erguida.
simplemente, y no te vas a herniar o te va a cambiar algo en tu rendimiento o en tu salud por tener una u otra postura. Hay un caso muy puntual de un jugador de fútbol de la liga inglesa que tiende a correr con una anteversión pélvica muy pronunciada, más allá de que seguramente, desconozco, pero habrá tenido lesiones a lo largo de su carrera deportiva. Es un atleta de élite que la gente no está ni de cerca a tener el rendimiento deportivo que tiene ese muchacho y se le critica por, o se le ríe, no sé si se le critica, por tener esa posición en la cadera. Y el muchacho llegó a ser un deportista de élite teniendo esa postura. Y hay muchísimos otros deportes en donde se puede ver alteraciones. Se puede decir alteraciones porque son variantes simplemente de posturas o de formas de moverse y se puede tener un alto rendimiento igual. Eh, Así que bueno, también terminando más o menos ese tema, para no generar mucha redundancia en lo que digo, sobre que la posición de la pelvis hay una buena, hay una mala. Vamos a pasar a otro que creo que es el que más se habla, más mito hay. Voy a tratar de meterme lo menos posible con profesiones que hablen al pedo sobre este tema, pero hay mucho porque se genera eh, mucha controversia a veces. La columna vertebral. La columna vertebral está hecha para moverse, por eso está literalmente vertebrada, ¿sí? Eh, Hay articulaciones en cada vértebra que tenemos para hacer todos los gestos que se nos ocurren. Y la columna vertebral no es algo para estar erguido, si no sería un solo hueso, todo rígido y estaríamos así todo el día. La columna puede hacer este gesto, puede hacer este gesto, puede ir hacia adelante, puede ir hacia atrás y todos son saludables. De hecho, mover la columna es saludable porque va a fortalecer la musculatura alrededor de la columna, va a nutrir todas va a nutrir todos los tejidos alrededor de la columna, ligamentos, huesos, músculos, tendones, que son necesarios de su uso. Si nosotros dejamos de mover la columna vertebral porque creemos que no es saludable y nos las hacemos tronar la espalda, los hacemos sonar porque creemos que eso nos va a acomodar las vértebras, que es un mito completamente, las vértebras no se acomodan y necesitan ser tronadas para ser saludables, porque hay mucha gente que dice, ok, no se acomodan las vértebras, pero para que esté saludable es necesario hacerla sonar cada cierto tiempo con un especialista en sonar la espalda. Y eso no es así. Uno puede tener una espalda saludable simplemente siendo una persona con hábitos saludables. Cada ejercicio físico que fortalezca, que realice un deporte y demás cuestiones alrededor de la salud en general. Pero no es necesario sonar una articulación para que sea saludable. Después tenemos diferentes posiciones de la columna vertebral, las que se lo ha nombrado como la primera que nombré antes, que es una anteversión pélvica y genera una lordosis en la columna lumbar, una retroversión pélvica que genera una rectificación, que se le nombra y se asusta mucho cuando se dice una rectificación de la columna, que es simplemente que en vez de estar curvada, tiende más a estar en línea recta, ¿sí? En este caso está más curvada y en este caso tiende más a llevar una línea recta esta parte de la columna, ¿sí? La columna lumbar. Pero que suelas estar en una posición más rectificada, o sea, más recta de esa parte de la columna, no quiere decir que tengas por qué tener dolor, que no debas moverte, que no seas sano y que no puedas tener una columna fuerte, móvil y tener salud alrededor de la columna vertebral porque suelas tener una posición más recta. Es como dije antes, gente que tiende a tener una variación postural y anatómica tendiendo a eso. Hay gente que lo tiene al contrario, teniendo una arteversión pélvica, que suele tener más curvado esto, y también son saludables, y ni uno ni otro tiende más a tener una hernia de disco, un pinzamiento o una lesión de la columna vertebral. Eso va a variar mucho más de tus hábitos de vida, o si te moves, si sos una persona sedentaria, si tenés sobrepeso y demás temas relacionados a los hábitos en salud, eh, es básicamente alimentarse bien, descansar bien y hacer ejercicio físico. Y no solo un ejercicio físico leve o tranquilo, hay que tratar de hacer un ejercicio físico
exigiéndose, tratando de mejorar, tratando de progresar, más allá de que lo recomendado siempre es ciertos minutos al día y demás. Mientras yo entrene con una cierta intensidad, mejor voy a mejorar mis capacidades físicas que a la vez me van a dar salud en el largo plazo. Mm. Después pasamos a otra característica de las posiciones de la columna, que es la cifosis. La cifosis se le tiende a decir a cuando este sector de la columna, la parte torácica, suele ir hacia adelante y esto se tiende a curvar, ¿sí? Sobre todo se suele ver en personas adultos mayores, con el paso de los años como que se van encogiendo, se van achicando y terminan estando en una posición más encorvada. Y también, si yo trato de mantenerme en esta posición erguida todo el tiempo, me puede generar cierta molestia en la espalda, pero tender a estar en esta posición, eh, como hay gente que suele tener una posición un poquito más encorvada y otra gente un poquito más erguida, tampoco va a determinar en la totalidad la salud que vas a tener. Es otra variante más de las posiciones que puede tener la columna. Es verdad que con la edad se va tendiendo más hacia adelante, pero también se va tendiendo más hacia adelante por la falta de actividad, la falta de fuerza, en donde tendemos a ir a posiciones cada vez más bajas por la falta de tono muscular, por la falta de fuerza muscular que nos lleva a eso. Pero si vos ves una persona, un adulto mayor que realiza deporte, ejercicio y más si es de alto rendimiento o que se exige bastante para poder rendir, tal vez no ves esa posición tan marcada de una curvatura hacia adelante. Por ende va a tener más relación entre si te exigís físicamente a través de la fuerza, a través de un deporte determinado que sea exigente, que tienda a tener tu musculatura de la espalda más erguida. Pero ni un poquito más adelante, ni un poquito más atrás, quiere decir saludable o no saludable. Como el resto de las cosas que vengo nombrando desde el pie hacia arriba, son simplemente variantes. Y vamos a terminar con el cuello, que se nombra mucho, que me gustaría hacer un apartado hablando sobre ejercicios del cuello que no se suelen tener muy en cuenta, que es el tema de la lordosis cervical o la rectificación cervical. Que vos ves una u otra reflejado en un estudio de resonancia magnética, de una placa y demás, y te asustas. Y no, una persona puede tener un poquito más lordótica la curvatura del cuello o más rectificada y ambos ser saludables. Ahora, tal vez no tenés fortalecida la musculatura del cuello, no la trabajaste durante toda tu vida, tendés a estar en posiciones donde estás todo el día con el cuello en una misma posición y no lo mueves en todo el día. Y en vez de querer corregir esa posición, de vaya uno a saber de qué manera y dejarla quieta todo el día el cuello, tal vez hay que mover el cuello, hay que fortalecer con ejercicios isométricos, con una banda elástica, hasta inclusive con una pesa, toda la musculatura del cuello. La de extensión, la de flexión, la de inclinación lateral, la de rotación. Y si yo tengo una mejor musculatura más activa, que esté trabajada y que se utilice constantemente, tal vez no genere dolor. Voy a tender a que duela menos cada vez más con el tiempo. Es algo que viene de manera crónica o desde hace mucho tiempo. Pero no porque tenga que corregir la postura de mi cuello de una manera determinada, va a hacer que duela más o que duela menos, sino sí que la utilice más, que la movilice más, que haga ejercitación con esa musculatura para poder tener menos dolor o que sea más saludable. Bueno, ya pasamos pie y tobillo, rodilla, cadera, columna, cuello. Me faltan las escápulas que poco se habla y a la vez hay gente que dice que hay que estar todo el tiempo con las escápulas en una posición de empuje o hacia afuera de las escápulas, porque tienen que estar en una sola postura o que la disquinesia escapular genera eh, tendencia a tener patología de manguito rotador o de hombro. Y yo puedo tener
una escápula o un hombro en cierta posición y, como dije antes, no va a variar en nada. Pero fortalecer la musculatura escapular para que tenga movilidad va a favorecer poder tener mayor rango de movimiento, más estabilidad, y es bueno trabajarla para poder tener eh, movilidad, para poder tener fuerza. Pero no por eso tienen que tener cierta postura en particular para que estén saludables o no. Como la escápula alada, que se le dice que es una patología, pero en realidad hay estudios que muestran que se puede tener una escápula alada y tener buen rendimiento deportivo, que no está relacionado con patologías del hombro, porque normalmente se trata la escápula alada como si fuera algo a corregir. Tal vez, más allá de que se puede fortalecer la musculatura que rodea todas las escápulas, podés tenerla y que no sea patológico, que no te duela y no tener problemas en torno a eso. Y ahora hablando un poquito más general, porque más allá de que pasé por cada, por cada variante anatómica sobre que se habla de las posturas, voy a hablar un poquito más sobre las creencias que se tienen en general de las posturas, eh, y sobre en realidad cuál es el problema y qué es lo que se debería de corregir, por decirlo de una manera. Primero, desterrar este mito de posturas buenas, posturas malas, que es lo que vengo tratando de hacer durante todo el video para poder explicar por qué sí y por qué no. Es lo de que se puede trabajar una postura. Es decir, yo puedo querer, por algún objetivo en particular, querer moverme de determinada manera, tal vez con un fin deportivo, o querer lograr poder estar en esta posición, sentado erguido, pero no por eso va a ser mejor o peor. Puede ser por un fin estético inclusive. Hay gente que prefiere tener una postura erguida porque se siente mejor, le gusta más, es de su preferencia tener una posición más erguida al sentarse y quieren lograrlo a través de generar movilidad de las caderas, a través de generar fortalecimiento de la musculatura de la columna, pero no por eso, por sentarte así, estás mal, o tengas que corregirlo. Pero sí, se puede trabajar la musculatura que está relacionada con la postura que querés trabajar. Pero la postura no es solo tener un músculo más fuerte que otro y ya va a generar que estés en cierta posición. Porque se le dice una actitud postural porque también es algo que yo determino y que quiero lograr de manera activa. Es decir, yo ahora estoy sentado de manera erguida porque voluntariamente quiero estar así, como si también voluntariamente me quería sentar así. No es algo que está determinado porque yo tenga la musculatura de la columna más fuerte y solo me tienda a sentar así, porque la puedo tener fuerte y elegir estar sentado así. Por eso la postura no es algo que tenga una relación puntual entre la fuerza de un músculo y cómo estés, pues, cómo estés, en qué posición estés. Porque yo puedo estar en todas las posiciones que yo quiera y tener una musculatura de la espalda muy fuerte, o tener la movilidad necesaria para estar en una postura, pero elegir no querer estar porque no me es cómoda, porque no me gusta o porque prefiero estar en otra posición. Ahora, lo que sí es importante es trabajar toda la musculatura, porque uno normalmente trabaja la postura porque cree que le duele algo por relación a la postura en la que está. Normalmente, gente que esté en una misma posición durante mucho tiempo, como trabajos de oficina, trabajos sentados, donde no te muevas y sea un trabajo sedentario, a que la posición es mala. Y podés ver una oficina entera con todos como están sentados, cada uno va a tener diferentes posturas y tal vez les preguntás a todos después de 8 horas sentados si a alguien le duele algo y todos te van a decir algo. No es porque todos tengan un problema, es porque estuvieron 8 horas sentados. El tema está en estar en una misma posición o ser sedentario durante 8 horas durante todos los días, y eso sí te va a generar dolores. Yo recomiendo normalmente a gente que labura de oficina que se mueva cada cierto tiempo, que se ponga una alarma en el reloj, en el celular, para que recordar que tal vez tengo que caminar un poco, movilizar la musculatura que más sienta que me duela, hacer algún ejercicio de fuerza leve en el momento para entrar en calor y no estar sentado en una misma posición durante varias horas.
Ahora, si te toca estar en un puesto de trabajo en el que tengas que estar en un mismo sitio durante mucho tiempo, cambia las posturas cada determinado tiempo, ponete cómodo y anda buscando sentirte cómodo y estar de manera dinámica, activa, aunque tengas que estar en el mismo lugar de trabajo, pero moviéndote. Como por ejemplo, cambiar de una postura que estás acá trabajando a estar acá, o poder trabajar parado, moverte cada cierto tiempo sin dejar de hacer tu trabajo, pero no, no estar en una posición rígida creyendo que si yo estoy acá a las 8 horas voy a estar saludable, porque lo más probable es que los músculos que más tuvieron que trabajar para estar en esa posición, cuando pasen las 8 horas, lo vas a sentir cansado. ¿Por qué? Porque estuvieron todo el tiempo trabajando porque vos querías tener esta posición. Y para la gente que tal vez tiene trabajo en donde es más físico, donde tiene que hacer movimientos repetitivos, también eh, no va a ser por la forma en la que se muevan. Por ejemplo, de un trabajo en el que tengas que utilizar tu cuerpo para hacer algún tipo de exigencia física, por ejemplo, algo de la construcción y demás. Va a ser mejor que trabajes la fuerza, que trabajes tus capacidades físicas en general para poder hacer tu trabajo y que te canse menos porque tenés más fuerza para realizarlos. Y tal vez te va a doler menos, porque por ejemplo me duele el hombro porque trabajo en algo que tenga que martillar. Si yo tengo más fuerza en el hombro, ese martillazo que yo doy en el trabajo me va a generar menos exigencia, menos fatiga y por ende si termino cansado o dolorido va a ser menor, o si lo logras tal vez no tengas tanto dolor o cansancio al final de la hora del trabajo. Pero va a estar más determinado por lo que hagas fuera de esas horas laborales y que vayas a entrenar que cómo hagas el movimiento. Porque uno dice, no, porque yo hago mal el gesto y lo hago así y hay que hacerlo así, con el codo hacia adentro, por decir algún ejemplo. Y no, vos podés moverte de la manera que quieras mientras entrenes la fuerza, mientras entrenes tus capacidades físicas, para que a la hora de hacer tu trabajo, tu cuerpo tenga la fuerza, esté saludable y se mueva para ser entrenado. Y con esto voy a cerrar el video de las posturas, porque ya se me hizo el tiempo para cumplirlo. Eh, Vuelvo a invitar a si algún profesional de la salud, algún paciente quiere compartir experiencia, hablar sobre kinesiología, abro este espacio para hacer un video de YouTube. Gracias por los que se quieran hablar sobre kinesiología. Cualquier consulta, comentario, lo puedo responder. Me encanta hablar sobre kinesiología. Y nos vamos a ver en el próximo video, que todavía no pensé en sobre qué temática, pero tal vez vaya por algún deporte en particular y sus lesiones.